Esta investigación respecto de pues los políticos panistas que están siendo investigados en estos momentos. Se trata de Roberto Gil Suart, Germán Martínez Cázares, también Luis Fernando Salazar y Jorge Luis Lavalle. Recordar que este último está preso en por el caso de los sobornos de Odebrecht a Emilio Lozoya Austin, y que a su vez habría diseminado pues parte de estos recursos ilegales obtenidos de la transnacional brasileña a senadores y a diputados que en aquellos momentos votaron a favor de la reforma energética en el sexenio pasado de Enrique Peña Nieto. Esta carpeta de investigación 776/2020 de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción revisa la situación financiera, fiscal, bancaria y las propiedades como bienes inmuebles de estos políticos panistas. Allí se detalla, por ejemplo, la constitución y operación de un despacho de abogados perteneciente a Roberto Gil Suart, el cual ha recibido recursos millonarios a través de esquemas que la Unidad de Inteligencia Financiera considera ilegales por haber triangulación de recursos entre diversas empresas, incluidas presuntamente factureras. Gil Suart enfrenta además una investigación en la Procuraduría Fiscal de la Federación por un supuesto adeudo de 360,000 pesos. Para ello también presentaremos en un momento más las declaraciones del político panista, quien fuera en su momento en el sexenio de Felipe Calderón, precisamente el secretario particular de este otro político. Así es, Nancy Flores, una investigación pues muy interesante que nos presenta el periodista Miguel Vadillo, y en el que hay una participación destacada de este despacho al que ya hacías nombre, Nancy, y que tiene por nombre Accuracy. En esta investigación que presenta Miguel Vadillo hay 3 denuncias por enriquecimiento ilícito y fraude fiscal que enfrenta precisamente, decíamos, Roberto Gil Suart, un personaje pues muy destacado actualmente en el panismo. Ya lo ha sido desde sexenios anteriores. Hoy es uno de los personajes más destacados. Se trata de 2 denuncias anónimas presentadas ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. La última fue recibida el 19 de enero ya de este año, y otra más en la Procuraduría Fiscal de la Federación. Así es, y aquí estamos viendo justamente este seguimiento financiero que han hecho las autoridades y que forma parte de estas indagatorias actualmente vigentes. Aquí al centro podemos ver precisamente al político panista Roberto Gil Suart, afiliado del PAN. Se le identifica como secretario particular de Felipe Calderón de 2011 a 2012, y también como senador de la República de 2012 a 2018. Actualmente Roberto Gil Suart no tiene ningún cargo público y pues es precisamente accionista de este despacho de abogados que ha sido el centro de atención para las autoridades. Podemos ver a otros políticos también panistas que están siendo investigados en estos momentos por la Fiscalía Anticorrupción. Aquí está, por ejemplo, Salazar Fernández Luis Fernando, quien también es miembro activo del PAN de 1997 a 2018 y que actualmente es diputado por Movimiento Regeneración Nacional. Bueno, que fue diputado, entre 2018 y 2021, investigado dentro de estos esquemas financieros. Así es, Nancy Flores, precisamente junto con Gil Suart. Hay otros panistas y exmilitantes de este partido que también aparecen en esta carpeta de investigación 776/2020. Estamos hablando del senador Germán Martínez Cázares, exsecretario de la Función Pública en el gobierno de Felipe Calderón, expresidente del PAN y también exdirector general del IMSS durante los primeros 6 meses del actual gobierno. También se encuentra el ex senador panista Jorge Luis Lavalle Mauri, quien, como ya has comentado, Nancy Flores, él pues se encuentra ya preso en este caso por sobornos relacionados con la transnacional
Odebrecht y con el exdirector general de Pemex, Emilio Lozoya Austin, quien también además está preso. El otro integrante del Partido Acción Nacional que aparece en estas carpetas de investigación es el ex senador Luis Fernando Salazar Fernández, a quien ya hacías mención hace unos momentos, Nancy Flores, pero también hay otras 15 personas, tanto físicas como morales, en los que se incluyen familiares, empresas y despachos de abogados, despachos legales en toda esta trama que investigan las autoridades mexicanas. Aquí tenemos en esta parte de este seguimiento gráfico hacia las cuentas que están relacionadas con estos políticos panistas. Podemos observar que en este apartado se refiere precisamente a Germán Martínez Cázares, que, como ya lo decía Sósimo, además de haber sido un militante activo del Partido Acción Nacional, pues posteriormente se integró al gobierno del presidente López Obrador. En los primeros 6 meses fue titular del Instituto Mexicano del Seguro Social, de donde no salió pues tan en buenos términos, pues quería prácticamente conducir a la institución como se había hecho en el pasado, y pues eso no se lo permitió el actual presidente de la República. De se da a conocer, por ejemplo, que tiene un nexo con uno de los de los familiares de Gil Suart, sobre una casa ubicada en la colonia Coyoacán. Además, se da cuenta de que es accionista de la empresa FGZ Estrategias SC, ubicada precisamente en Coyoacán, que esta empresa es titular de una cuenta en Banamex, y de esta cuenta pues se van dispersando recursos a los cuales se les sigue la pista. Por ejemplo, el 1 de julio, de 2013 al 29 de abril de 2014 recibió transferencias internacionales por $18,855 provenientes de estas cuentas. Además, esta cuenta concentradora de la empresa FGZ Estrategias, pues justamente tiene depósitos en efectivo por 485,000 pesos de 2015 a 2016. Además, otras empresas le han hecho depósitos millonarios. En este caso, vemos uno de 19,720,000 pesos realizado el 3 de abril de 2012 por esta empresa APAC, justamente que transfiere recursos a esta cuenta. Y así vamos viendo cómo varias empresas, esta por ejemplo es de origen inglés, estas son estadounidenses, con las cuales tiene relaciones FGZ Estrategias, y también vemos algunas inmobiliarias aquí involucradas. Por ejemplo, Inmobiliaria Fénix, que envió un cheque por 20,000 pesos el 26 de febrero de 2015. Así las transferencias que han ido pues siguiendo las autoridades de la República respecto de Germán Martínez Cázares, y aquí vemos cómo el nexo también sube hacia un instrumento público, es decir, un instrumento que permite la adquisición de un bien público, y bueno, es parte de las referencias que van haciendo las autoridades sobre Germán Martínez, quien fuera pues un destacado político panista y después pues rompiera con este partido, y actualmente se encuentra en un estatus de independiente. Así es, y recordar, Nancy Flores, que este expediente pues se ha ido engrosando, cuenta incluso con 5 requerimientos de información, todos de los cuales Contralínea posee copia, que solicitaron las autoridades financieras del país por la fiscal anticorrupción María de la Luz Mijangos Borja. La unidad de inteligencia financiera entregó entre diciembre de 2020 y mayo de 2021 la situación financiera, fiscal, bancaria y la lista de propiedades de bienes inmuebles de 30 personas físicas y morales, en donde
Se sugiere en dichos oficios que se trata de movimientos de dinero superiores a los declarados por los involucrados. Es decir, no nada más es que sean, no nada más es de que se investigue porque sí, que se investigue solamente porque hay sospechas leves, podríamos decir superficiales, ¿no? El asunto es de que lo que han encontrado las autoridades es de que estos movimientos son superiores a los declarados por los involucrados, consideran que hay triangulación de recursos a través de empresas factureras, uso de recursos de procedencia ilícita, evasión fiscal, uso de prestanombres, enriquecimiento ilícito y corrupción, producto de supuestos sobornos por la aprobación de la llamada reforma energética. Así es, Sosimo, y en el centro de esta investigación tenemos precisamente a Roberto Gil Suart, quien, pues como decíamos, fue senador de la República entre 2012 y 2018. Previo a esto fue secretario particular del entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa. De este se da cuenta, por ejemplo, de sus ingresos y, bueno, se refiere que entre 2013 y 2019 tuvo ingresos totales por 45,394,670 pesos, de los cuales causó un impuesto sobre la renta de 11,484,638 pesos en estos mismos años. De acuerdo con las autoridades, se localiza en el apartado de datos informativos viáticos cobrados en el ejercicio de 2017 por 2,608,303 pesos y en el ejercicio de 2018 por 442,942 pesos. Esto forma parte del seguimiento que han hecho las autoridades acerca de Roberto Gil Suart. Vamos a escuchar un primer corte de la entrevista que sostuvo este político panista con el periodista Miguel Vadillo, en donde él señala que se trata de dos denuncias anónimas y que dice él casualmente llega el reporte de la Unidad de Inteligencia Financiera 7 días después. También indica que se trata de una persecución política, aunque más adelante vamos a ver cómo matiza este término el propio Roberto Gil Suart. Vamos a escucharlo. Bien, esta es la denuncia que se presenta en diciembre del 2020. Es una denuncia anónima, literalmente de 8 páginas. A esta denuncia, casualmente, que se integró muy rápido, le está llegando, fíjate nada más, a esta denuncia casualmente le llega el reporte de la UIF el 18 de diciembre. Es decir, sí, se presenta la denuncia el 11 de diciembre y 6 y 7 días después la UIF entrega un reporte pormenorizado de mis supuestos movimientos patrimoniales. O sea, ya estaba todo preparado. Estaba todo preparado. Primero lo que habría que hacer, y esto es por eso digo que es una persecución política y una pesquisa, qué casualidad que sin que mediara, digamos, previa información en la Fiscalía, 7 días después de que se presenta una denuncia de 8 páginas que no relata hechos ni conductas, dice que yo fui funcionario de Calderón y que trabajé con Germán Martínez y que trabajé en la campaña, no hay un solo dato de información contable, financiera, alguna prueba, mi despacho, que si estoy relacionado con Enrique Peña Nieto, y que bueno, son 7, 8 páginas de pura paja. Y por lo menos no obra en la carpeta que le haya requerido el Ministerio Público información, sino que el 18 de diciembre cae este informe de la UIF. En la carpeta de investigación, dice el político Roberto Gil Suart, no habrá ningún indicio de que fueran las autoridades quienes solicitaron este agregado por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera, sino él sostiene que se hizo de motu propio por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera. Pues justamente en este seguimiento que han hecho las autoridades, pues se puede ver cómo están sus
sus operaciones financieras. Aquí se trata de un depósito y también de un retiro en efectivo. El depósito proviene por parte de Roberto Juárez Salinas, quien es director general de Administración y Finanzas del Partido Acción Nacional, o quien era en ese momento, y el primer depósito es por 1.4 millones de pesos al despacho de abogados de Gil Suart, Acurazi Legal. Justamente tenemos este depósito y también decir que es representante legal Roberto Juárez Salinas de este mismo despacho legal en el que está involucrado Roberto Gil Suart, o que es principal accionista de este despacho legal. Además, tenemos un segundo contacto financiero de Roberto Juárez Salinas con Roberto Gil Suart por 8.7 millones de pesos entre 2012 y 2019. Es parte de los datos que nos van dando las autoridades financieras. Así es, Nancy Flores, y recordar que estas denuncias y estos requerimientos de la fiscal Mijangos para que se investigue la situación patrimonial de Gil Suart incluye también a familiares como su esposa Elia Mari Ignay Corripio y a sus socios Roberto Ramírez Mier y Roberto Juárez Salinas, este representante legal y tesorero de la firma de abogados Acurazi Legal and Consulting, que Gil Suart fundó, y Carlos Alberto Lezama Fernández del Campo, integrante también del mismo despacho. Aquí podemos observar cómo están estos nexos. Aquí está el nexo con su esposa, que también ha sido pues blanco de estas investigaciones porque se han extendido a toda la parte familiar por parte de Roberto Gil Suart. Aquí vemos pues justamente estas transferencias de recursos por 6.700.000 pesos entre pues las cuentas de la esposa Elia Mari y también del político panista Roberto Gil Suart. Y aquí está esta otra conexión precisamente con Fernando Esteban Ismael Salmerón Serna, quien es identificado como y militante y abogado del Partido Acción Nacional. Está conectado a partir del despacho Acurazi Legal, justamente como accionista de este despacho. Y decir que de esta firma de abogados, pues se da también una información fiscal. Entre 2018 y 2019 obtuvo 95.127.017 pesos y registró un ISR causado por 5.737.768 pesos. Es parte de la información que nos van dando las autoridades. Así es, y en esta lista de investigados por la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Hacienda, el Servicio de Administración Tributaria y la Unidad de Inteligencia Financiera, se incluye a varias empresas y despachos, como bien estás comentando, Nancy Flores. Resaltar el caso de ALAF 0984, por supuesto, de Acurazi Legal and Consulting, de Marlac, de Sum Desarrollo Inmobiliario, de Salazar Wolfock y Asociados, de la inmobiliaria Calizas, de la constructora Gasken, de Construcciones Metálicas de Chihuahua, de Microsoluciones Efectivas, de Beslabor, de Construcciones Gerbo de México, de Snash, de FGZ Estrategias, de Tecpro Servicios de Mercadotecnia, de Papertex y de Centro de Excelencia Académica. Pues son parte precisamente de esta lista de investigados por la propia Fiscalía General de la República, la Secretaría de Hacienda, el SAT y la Unidad de Inteligencia Financiera. Vamos a escuchar un segundo corte de esta entrevista que sostuvo Roberto Gil Suart con el periodista Miguel Vadillo, donde se refiere a que tuvo acceso por primera vez a la carpeta en noviembre del año pasado, y también indica que no existe una denuncia formal de la Unidad de Inteligencia Financiera en su contra, sino que se trata de dos denuncias anónimas. ¿Cuándo tuviste acceso por primera vez a la carpeta? En la carpeta tuve acceso, si no mal recuerdo, en noviembre del año pasado. ¿Cómo lo hice? Solicité formalmente mi acceso. El Ministerio Público no me acordó el acceso, así lo suelen hacer. Fui a juez de control, en medida de impugnación, y al juez de control le dije, oiga, dice la ley
que cuando se rompe la secrecía y hay actos de molestia, tengo derecho a comparecer formalmente a la carpeta. Y el juez de control me concede ese derecho y le resuelve al Ministerio Público que me da acceso. Voy, comparezco, nombro abogados, acredito domicilio, me presento y le digo a la Ministerio Público que le quiero aportar información sobre este tema. Entonces, a partir de ese momento, de esa comparecencia formal, yo ya veo la carpeta minuto a minuto. Yo puedo ir ahorita a sacar la última copia. Soy parte ya del procedimiento, estoy impuesto en el expediente. Sé lo que hay y lo que no hay. No hay denuncia de la UIF, no la ha habido. Lo que hay son 2 denuncias anónimas. La segunda, me mencionaste la primera, la segunda. La segunda fue en abril de este año. Una denuncia anónima que dice básicamente lo mismo que dice los medios. El político y abogado panista Roberto Gil Suart señala que se trata de 2 denuncias anónimas, las cuales pues dan origen a toda esta pesquisa por parte de las autoridades, sobre todo de la Fiscalía Anticorrupción, y que pues dan cuenta del manejo de recursos en todas estas cuentas bancarias y que podemos observar precisamente en estas conexiones. Ya dabas cuenta, Sósimo, de las empresas que fueron pues también parte o blanco de estas investigaciones. Por ejemplo, aquí tenemos a ALAF, que ALAF 0984, SAPI de CB, cuya información fiscal entre 2018 y 2017 pues nos refieren que obtuvo ingresos por 896,977 pesos y que no registró ISR causado. Además tenemos a Inmobiliaria Calizas, que entre 2013 y 2018 indicó haber tenido ingresos totales por 26,012,000 pesos, de los cuales no causó ISR en todos esos años. Y por supuesto tenemos otras empresas que van siendo blanco de estas investigaciones, como por ejemplo Casa Sierra Santa, de la cual los accionistas no solo son Roberto Gil Suart, sino también está Jorge Luis Lavalle Mauri, actualmente preso en esta suerte de pues investigaciones que llevan las autoridades por los sobornos de Odebrecht que hizo en su momento a través del director, de quien fuera director general de Petróleos Mexicanos, justamente para sobornar también a legisladores en aquel momento. Pues Sósimo, un tema que ha dado mucho de qué hablar y que ha llevado a la cárcel a Jorge Luis Lavalle Mauri. Él es legislador panista, quien habría aceptado estos sobornos por parte de Emilio Lozoya Austin para aprobar la reforma energética. Este es accionista junto con pues Roberto Gil Suart de esta empresa Casa Sierra Santa. Sin embargo, durante la entrevista, Roberto Gil Suart indica que esta jamás operó y que pues de acuerdo con las autoridades tenía por objetivo la siembra, cultivo y cosecha de otros cultivos. Pues importante lo que señalas, Nancy Flores, en el sentido de que las investigaciones por corrupción en la aprobación de la reforma energética, recordar que fue una reforma que iba en contra de los propios intereses nacionales y que para eso además contó con recursos que de manera ilegal e ilegítima recibieron senadores, sobre todo del Partido Acción Nacional, otros también vinculados al Partido Revolucionario Institucional, y que precisamente ya ha llevado a prisión a uno, pero hay muchos otros que también tienen que responder ante la justicia por ese tipo de actos, incluido de manera destacada el caso de Ricardo Anaya. Pero Nancy Flores, en esta carpeta de investigación que han abierto las autoridades tanto de carácter financiero
como fiscal de la República Mexicana, pues destacar que también están las declaraciones anuales de impuestos de los involucrados, los estados de cuenta bancarios, las declaraciones fiscales, las transferencias vía SPEI, las compras de inmuebles, sueldos y salarios, los viajes al extranjero, y en esta lista de involucrados aparecen también los nombres de Carla Matilde y Katia Marcela Villarreal y también de Ricardo Hernández Gallego, pues precisamente detrás, a mis espaldas, y tú estás presentando, Nancy, pues todo este entramado pues tan grande de transacciones que se ha señalado precisamente a partir de esta carpeta de investigación. Así es, el nexo sigue siendo Casa Sierra Santa, SPRDRL, esta empresa que constituyeron Roberto Gil Suart, Jorge Luis Lavalle Mauri, y un tercer accionista es precisamente Luis Fernando Salazar Fernández, miembro del Partido Acción Nacional y actual diputado exdiputado por Movimiento Regeneración Nacional entre 2018 y 2021. Esta relación de la que habla Sósimo tiene que ver con el hecho de que también otro accionista es Roberto Ramírez Mier, quien es cónyuge de Katia Marcela Villarreal, y también en el caso de Luis Fernando Salazar Fernández, su cónyuge y beneficiaria en cuentas bancarias, pues es Carla Matilde Villarreal. Otro que aparece o que figura dentro de estas indagatorias es Alberto Villarreal Gómez, quien habría recibido una transferencia financiera por 1,218,000 pesos entre diciembre de 2018 y abril de 2019 por parte de Luis Fernando Salazar Fernández. Aquí vemos esta liga y bueno, a todos ellos se les está investigando, igual que a Carlos Manuel Mijares Álvarez, quien transfirió entre diciembre de 2018 y abril de 2019 $1,200,000 pesos a Luis Fernando Salazar Fernández. Así es, Nancy Flores, y recordar que también de los 5 requerimientos, en el quinto, fechado el 19 de mayo de 2021, la fiscal Mijangos, mediante el oficio 274-2021, solicita a las autoridades hacendarias toda la información de Roberto Gil Suart, en cuya respuesta la UIF envía un expediente de 141 páginas de este político, que es objeto junto con familiares, amigos, socios y empleados de una profunda indagatoria iniciada hace 3 años por supuestos actos de corrupción y enriquecimiento ilícito, para que la Fiscalía determine si hay elementos para judicializar el expediente. En este documento precisamente se afirma que los ingresos en cuentas bancarias, créditos hipotecarios y tarjetas de crédito fueron superiores a los ingresos reflejados en las declaraciones fiscales que Roberto Gil Suart presentó ante el Servicio de Administración Tributaria, el SAT. Así es, Sósimo, y en este mismo seguimiento podemos ver cómo van figurando otros políticos panistas y otros empresarios. Por ejemplo, destacar el caso de Mariana Gómez del Campo Gursa, quien también aparece como parte de este seguimiento que han hecho las autoridades, y recordar que ella pues es pariente de Margarita Zavala, esposa del expresidente Felipe Calderón Hinojosa, y que fue senadora del Congreso de la Unión entre 2012 y 2018. De ella se da cuenta de una transferencia por cheque interbancario de 3,830,000 pesos que se relaciona con la empresa Alaf Sapi de CB. Con esta misma empresa se relaciona a otro político panista. En este caso estamos hablando de Cuauhtémoc Covela Cisneros, quien es identificado en la lista de militantes del PAN en 2019 en la capital de la República, y de este se da cuenta de un cheque de caja por 1,000,000 de pesos emitido el 22 de junio de 2017, también relacionado con la empresa Alaf Sapi de CB. Así es, Nancy, y el documento destaca que como senador de la República, entre septiembre de 2012 y el 15 de febrero de 2018, Roberto Gil Suart recibió pues grandes cantidades de dinero, y de manera textual se señala ahí, sin justificación, de diversas personas, una de ellas Carlos Alberto Lezama y la otra Roberto Juárez Salinas. También
de manera textual se señala en el documento a quienes se identifica como posibles prestanombres. Y Sósimo, vamos a escuchar las palabras de Roberto Gil Suart, quien se refiere a esta indagatoria. Dice que se han presentado documentaciones falsas para armar este caso en su contra. Eso es lo que afirma y que forma parte de su defensa jurídica. La UIF, cuando presenta sus informes, hace referencia a estos formatos. Yo ya tengo evidencia de falsificación de formatos. Es decir, por ejemplo, a mí me atribuyen una donación que nunca la recibí. En realidad es una donación que el Senado dio a una tercera persona. ¿Por qué me la atribuye? No tengo ni la más mínima y remota idea. Pero uno revisa. ¿De cuánto es la donación? Son creo 5 millones de pesos. Pero yo no tengo nada que ver. Es el Senado, la fuente y el... Bueno, pero las actividades vulnerables tienen un formato que es el reporte original del banco. Si uno revisa los registros, que ya lo hicimos nosotros exhaustivamente en un dictamen, si uno revisa los registros que aparecen y se da cuenta y se contrasta contra el estado de cuenta, resulta que la cifra, la fecha, el concepto del banco no es lo mismo. Es decir, se manipularon. Yo, a partir de esa denuncia, la segunda denuncia, le pido a la MP, porque es una mujer, le pido a la MP que requiera a la Unidad de Inteligencia Financiera que le presente todas las actividades vulnerables, porque con esa base voy a presentar la siguiente denuncia contra Nieto por la falsificación de... ¿Cuántas denuncias has presentado? Pues llevo 4. ¿Ya presentadas? Lleva 2 presentadas y ¿Y estás preparando 2 más? Y dos más que llenan. 2 ya presentadas y 2. 2 denuncias presentadas en contra del ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, y además preparando otras 2 denuncias por la supuesta falsificación de documentos en la integración de estos reportes que fueron entregados a la Fiscalía General de la República, en específico a la Fiscalía Anticorrupción. Eso es lo que informa Roberto Gil Suart respecto de estas indagatorias que se siguen al respecto de él y de su círculo familiar más cercano. Y revisando precisamente el expediente de esta investigación que ha elaborado Miguel Vadillo, otro dato relevante es que se señala que posterior a su cargo público como senador, Roberto Gil Suart tiene una evolución financiera y patrimonial que asciende, y decimos también de manera textual, así está escrito en el expediente, de manera desproporcional y sin aparente justificación. En materia de ingresos por salarios y actividades profesionales, las autoridades financieras explican el ingreso bruto del 1 de septiembre de 2015 al 15 de febrero de 2018, en el caso que en el Senado de la República le pagó 14.318.198 pesos, cuyo ingreso neto significó 9.974.058 pesos. Además, en un periodo de 3 años, del 16 de febrero de 2018 al 31 de diciembre de 2020, Gil Suart recibió ingresos de actividades profesionales por 45.347.052 pesos. Y también, Sósimo, ir destacando en este mismo seguimiento otros que aparecen conectados a través de las empresas a las cuales le siguen la pista a las autoridades. Por ejemplo, relacionados con ALAF 0984 SAPI DCB, también figuran Alonso de la Fuente Obregón, figura su padre, Juan Ramón de la Fuente Ramírez, y también otros involucrados, Gerardo Morán Castelot, también Rubén Ignacio Hernández Aguirre y Gregorio Derspenian Shirinan. Ellos aparecen relacionados con esta empresa ALAF, y lo mismo Andrei Lepiapka Hostos aparece relacionado, igual que Santiago Gil Vázquez. Todos ellos aparecen vinculados a esta empresa, y de aquí ver cómo la liga, el nexo, pues se da a través de Santiago Gil Vázquez, y que se señala que es beneficiario de cuentas y conecta directamente con el político Roberto Gil Suart.
Otra de las empresas que están destacando las autoridades es Inmobiliaria Calizas, y decir que aquí se encuentra un nexo muy interesante con Carlos Gerardo Ancira Elizondo, hermano de Alonso Ancira Elizondo, presidente del Consejo de la empresa Altos Hornos de México, la cual se encuentra relacionada con Emilio Lozoya Austin, señalada por una triangulación de recursos donde se involucra a una filial de Odebrecht. Recordar que Altos Hornos de México también vendió una planta chatarra en su momento a Petróleos Mexicanos, agronitrogenados, y que Alonso Ancira es, pues incluso enfrenta un juicio en su contra, enfrenta acusaciones y ha tenido que aceptar devolver recursos por más de 200 millones de dólares a la hacienda pública para seguir en libertad. Precisamente lo que tratan de hacer las autoridades pues es rastrear el origen de los recursos que estuvo operando, en este caso Gil Suar, a través, sí, de estas empresas, de estos empachos, de estos despachos de los que estás dando cuenta, Nancy Flores, y es que ya decíamos hace un momento que sus ingresos por parte del Senado de la República, es decir, como funcionario público, ascendieron a casi 10 millones, mientras que en 3 años, de 2018 al 31 de diciembre, por sus actividades profesionales, él recibió 45 millones que señalábamos hace un momento, 347,052 pesos, y entonces señalar que el 79.26% de todos los ingresos, es decir, 35,945,192 pesos, lo recibió de solamente el despacho Accuracy Legal and Consulting, constituido, como bien comentaba Nancy Flores, en febrero de 2018, y en el que, según la UIF, hay irregularidades al contrastar lo declarado por el despacho legal y los ingresos recibidos por el ex senador panista, pues en los 3 ejercicios fiscales de Accuracy se reporta que pagó un total de 47 millones, casi 48 millones, por concepto de honorarios, de los cuales Gil Suar recibió el 83.57%, es decir, 39.9 millones, casi 40 millones de pesos. Vamos a escuchar otro corte de la entrevista que se sostuvo con Roberto Gil Suar. En esta, pues él cita un peritaje de la propia Fiscalía General de la República que asegura, declara que no hay inconsistencia patrimonial, y también pues decir que de este peritaje pues no entregó ninguna copia el político panista a la revista Contralínea, por lo cual nosotros no podemos asegurar que así sea o que este documento exista, simplemente lo menciona, y que dice también forma parte de su defensa jurídica ante las autoridades. Vamos a escucharlo. Servicios periciales de la Fiscalía General de la República le ha dicho a la MP que no hay inconsistencia patrimonial. Te leo la conclusión. Dice, lo anterior, además de que los formatos de la declaración patrimonial no permiten presentar de manera resumida y específica los diversos conceptos de ingresos, tan es así que en el apartado de observaciones de la declaración patrimonial de cada ejercicio, Roberto Gil Suar realiza una serie de aclaraciones y observaciones que en su conjunto hacen congruente la información de sus declaraciones fiscales con las patrimoniales. Conclusión cuarta. El MP le dice, si hay disparidad, determíname el monto de la disparidad para que yo pueda clasificar la gravedad del delito. Se lo pide en el informe. Y le contesta el perito oficial de la Fiscalía. En lo referente a la equivalencia en unidades de medida, UMAS, en los años 15, 16, 17, 18, de las cantidades no correspondientes de sus percepciones o identificables, no resulta base para dar respuesta a la pregunta, siendo que los ingresos declarados fueron superiores a los depósitos realizados en sus cuentas bancarias. Es decir, no hay inconsistencia. Sí, es que eso es uno de los argumentos en toda la denuncia, de que no hay congruencia entre tus ingresos y las declaraciones fiscales. Es uno de los argumentos de... Pero si el perito dice que hay congruencia plena en mis ingresos. Reitera Roberto Gil Suar que sí hay congruencia de acuerdo con un peritaje que ha realizado la Fiscalía General de la República, aunque no accede a entregar copia de ese peritaje que pudiera contradecir lo que estamos viendo en estos momentos aquí en el estudio de Contralínea sobre este seguimiento muy puntual de parte de las autoridades financieras. Y es que precisamente lo que han determinado o han
encontrado las autoridades que realizan la investigación es que no hay esa congruencia entre lo que él recibe y lo que declara. De hecho, por ejemplo, se explica en el expediente que de 2018 a 2020, este despacho, aquí ahora sí, reportó ingresos nominales por 144.441.280 pesos, es decir, 144, casi 144 millones y medio, de los cuales el mejor año fue 2018, cuando recibió 54.8 millones, y aunque presentaba los comprobantes fiscales correspondientes, y esto dicho de manera textual en el expediente, no comprueba materialidad de los posibles servicios prestados por la sociedad, aquí ahora sí, con los que justifica los ingresos millonarios del primer año. Observan también que de manera inmediata, al momento de que pide licencia como senador de la República, Gil Suar comienza a recibir la mayor parte de recursos de este despacho legal. Y es que, Sosimo, aquí podemos ver justamente esta referencia a los ingresos en 2018, cuando pues justamente Roberto Gil Suar deja la senaduría, pues este despacho legal recibe ingresos totales por 55.151.364 pesos, y en 2019 recibe 39.975.653 pesos. Vemos el ascenso, en el primer año, precisamente donde es pues mucho más rentable su despacho que en el segundo año, y destacar que se trata de más de 50 millones de pesos los que obtuvo pues ese primer ejercicio en el cual registró su despacho. Pues un ascenso importante, salir del Senado y pues tener todos estos ingresos en su despacho. Vamos a escuchar otro fragmento de la entrevista donde se refiere a un segundo dictamen que habrían hecho hace unas 3 semanas. Segundo dictamen que se presentó hace una semana, un poquito más, 3 semanas. Segundo dictamen de Fiscalía, de Servicios Periciales, dice, porque en algún momento la MP dice, bueno, vamos a checar las prerrogativas del senador. Entonces requiere al Senado, y el Senado le dice, están todas comprobadas, ese es el origen, ese es el concepto, ese es el monto, aquí está la documentación comprobatoria que presentó el señor. Se le hace extraña mi comportamiento o mi comprobación, le manda a Periciales esa información, y Periciales le contesta, está todo comprobado. Que era esta parte de la parte relacionada con prerrogativas no aparece en la denuncia, nada más que como ya no le está alcanzando la cosa, porque hay congruencia patrimonial dicho por los peritos y por al menos 20 tomos presentados por mí de información bancaria, patrimonial, financiera y fiscal, ya no les alcanza para poder cuadrar una disparidad en mis ingresos. Yo he presentado dictamen sobre mis propiedades y las de mi familia, dictamen sobre ingresos, depósitos bancarios versus declaraciones fiscales y patrimoniales. Roberto Gil Suar declara pues que ha presentado estos dictámenes no solo de su parte, sino también de sus familiares que están siendo objeto de todas estas indagatorias. Y insiste precisamente en que hay congruencia, de que no hay ningún tipo de inconsistencia en materia de sus ingresos, pero señalar que pues el expediente abierto y que estás exponiendo, Nancy Flores, precisamente con lo que señalabas hace un momento acerca de estos ingresos, sobre todo a través de Accuracy, de manera textual. Dice este expediente abierto en contra de Gil Suar y otros panistas, dice de manera textual, hay la presunción fundada de que Accuracy operó financieramente con empresas a través de un esquema de triangulación de recursos que están relacionados entre sí. Recursos de corporaciones que dentro de sus múltiples giros encuentran la energía y que muy probablemente se vieron beneficiados por la reforma energética impulsada por Gil Suar y de la que se ha señalado por Emilio Lozoya de recibir sobornos para su aprobación. Asimismo,
varias de las sociedades mercantiles han sido listadas por el SAT y algunas otras están relacionadas con contratos públicos irregulares y no cumplidos con diversas alcaldías de la Ciudad de México. Aquí vemos precisamente la conexión de este despacho legal, Accuracy Legal, pues justamente en estas transferencias de recursos vía SPEI entre 2018 y 2019 le pagó a Roberto Gil Suart 40.946.428 pesos. Aquí vemos precisamente el nexo. Y a su vez él tuvo retiros también vía Space que acabaron en estas mismas cuentas del despacho legal por 8.560.000 pesos entre 2018 y 2019. Vemos esta parte de la ruta que a las autoridades también les parece extraño, y decir que pues estos 40 millones de pesos casi eran el 50% de los ingresos totales de este despacho legal, que recordemos en estos mismos 2 años ascendieron a 95.127.017 pesos. Es decir, 40 millones, casi 41 millones de estos 95 millones se pagaron directamente por el despacho legal Accuracy a Roberto Gil Suart. Y en esta triangulación de empresas que está señalando este expediente, pues destaca a 3 que tienen vínculos con la firma Accuracy. Se trata de Grupo Empresarial Jerome de México, el cual realizó 5 transferencias por 500,000 pesos, cuyo beneficiario fue precisamente Gil Suart. Este grupo empresarial se le relaciona con un contrato de adjudicación directa irregular con la alcaldía Benito Juárez, que también recordemos es de administración panista, por la adquisición de vehículos policíacos, operación revisada por la Auditoría Superior de la Ciudad de México. La segunda empresa es la transnacional AP de México, la cual realizó 3 transferencias a este despacho Accuracy por 300,000 pesos, este dinero cuyo beneficiario fue también de manera directa el ex senador panista. Esta empresa se relaciona con un contrato de adjudicación directa al que también se le califica de irregular con la alcaldía Gustavo Amadero por la adquisición de maquinaria y equipo de construcción, mismo que fue también revisado por la Auditoría Superior de la Ciudad de México. Y finalmente la tercera empresa es Hyatt del Pacífico, quien transfirió 200,000 pesos al despacho legal y el dinero fue a parar a las cuentas también de Gil Suart. A esta empresa se le relaciona con un contrato de adjudicación directa con la alcaldía, otra vez Gustavo Amadero, por la adquisición de alimentos y otros también, la cual fue auditada y que encontraron irregularidades. Así es, Osimo, y también aquí en este entramado de empresas, de personas y de cuentas bancarias a los cuales se les ha dado seguimiento, destacan 2 agencias de viajes que también tuvieron relación con el despacho Accuracy Legal. Se trata de Tastebel SADCB, agencia de viajes, quien pues tiene operaciones entre julio y septiembre de 2018 por 9.960.000 pesos, y en el caso de GDS Connection SADCB, que también es una agencia de viajes, entre julio y septiembre de 2018 registró pues también operaciones financieras por 1.160.000 pesos. Es parte de lo que documentan las autoridades. Y entre las pruebas que presentan las autoridades sobre esas transferencias, esa triangulación de recursos que terminaban en las cuentas, de acuerdo con esta investigación de Gil Suart, entre estas pruebas que aporta la Hacienda, la Fiscalía, hay una serie de transferencias de SPEI recibidas por Accuracy en 2018 de parte de 4 empresas: Coisa Consultores Industriales, GDS Connection, Tastebel y Viajes Olamex. Explica que la empresa Coisa tiene alerta ya del Servicio de Administración Tributaria por tratarse de una empresa de estas factureras, es decir, que emite facturas con operaciones simuladas y en donde se realizaron transferencias por 881,600 pesos en favor del despacho de Gil Suart. Parte de las incongruencias financieras que señalan las autoridades tienen que ver precisamente con las transferencias, los cheques que habría recibido el político panista. Revisar, por ejemplo, esta transacción que se da entre 2018 y 2019 por Accuracy Legal a favor de Gil Suart por 40.946.000 pesos.
esta otra que se relaciona con pues el director general de Administración y Finanzas del PAN, Roberto Juárez Salinas, que es por 8.7 millones de pesos entre 2012 y 2017. Además están las transferencias del grupo parlamentario del PAN por 5.084.000 pesos entre 2015 y 2016. Estas transferencias, él dice que no tienen nada que ver con eso. Vamos a verlo un poco más adelante en sus declaraciones, pero pues revisar que los ingresos totales que reportó ante las autoridades fueron por 45 millones, algo que se rebasa fácilmente entre este monto de 40 millones de pesos en 2 años y los 8.7 millones que provinieron del director general de administración. Ahí ya se rebasa este monto, por lo menos, y aquí recordar, se trata de varios años, de 2013 a 2019, aquí solo estamos hablando de 2 años. Es parte de las inconsistencias financieras que determinan las autoridades. Y bueno, vamos a escuchar otro audio, otra parte, otro fragmento de esta entrevista donde se refiere pues a estos contratos con Grupo Cosmos que también han prendido las alertas de las autoridades. Recordar que el Grupo Cosmos es esta contratista del servicio público especializada en el sector de alimentos y bueno, pues tuvo relaciones con Roberto Gil Suart y de esto pues habla también el político panista. El monto es absolutamente irrisorio. No es cierto eso. O sea, es exagerado. Exagerado. Nosotros defendimos al Grupo Cosmos en un litigio fiscal en 2018. Uno de mis socios fue director jurídico del IMSS, del IFT, subprocurador fiscal, subconsejero jurídico en presidencia, tiene enorme experiencia en litigio administrativo y fiscal y por esa razón llevamos un litigio. Pero no es un tema, es muy sencillo, pues basta que está acreditado, tengo mi contrato, mis entregables y estoy nombrado en el expediente. ¿Eso es delito? O una cosa hubiese sido que yo hubiera sido servidor público a cargo de una decisión que le conviene o que le pudo haber generado interés a Cosmos y hubiera recibido un pago por eso. Es que yo aquí es donde creo que hay que empezar a hacer la distinción entre las especulaciones y las realidades. ¿Qué de malo tiene que un abogado con experiencia en servicio público, que tiene un despacho con otros 4 socios, 24 abogados, represente a una empresa? ¿Cuál es el problema? Si me estuviera pagando un moche, me estuviera pagando una contraprestación por haberle dado un contrato o alguna cosa, que tendrían razón en la especulación. 2018, yo ya no soy senador de la República. Sí, así es. 2018 ya está constituido este despacho. Quien recibe el pago por parte del Grupo Cosmos no es Roberto Gil, es el despacho. ¿Dónde está la ilegalidad? ¿Es empresa fantasma el Grupo Cosmos? ¿No le da en su patrimonio la posibilidad de pagar? Bueno, algunas de las empresas de Cosmos sí están dadas de alta por el SAT. ¿De qué? Pero no es la que me pagó. Creo que una de las que pagó, ¿no? Pero no es la que me pagó. Una de las que pagó. Pues aparentemente te pagan 3 empresas. Me pagan en 3 empresas, sí, porque fueron 3 litigios distintos. Y una de esas 3, y además coinciden las cantidades, aparece, me acuerdo perfectamente, 5.800.000 pesos cada uno. Lo que pasa es que es un litigio de partes relacionadas. Es decir, hicieron operaciones entre ellas las empresas y se generó un crédito fiscal derivado de esas operaciones. Y el asunto que ganamos es derivar las operaciones que tuvieron en común. Por eso nos pagan cada una de manera distinta. Pues ahí está Roberto Gil Suart refiriéndose a esta relación con Grupo Cosmos. Recordemos que son 3 empresas de este grupo, de este corporativo, las que le han pagado de acuerdo con las autoridades. Le han pagado un total de 25.520.000 pesos por el concepto denominado Corporativo Cosmos Pago Factura. Recordemos que este Corporativo Cosmos es de la familia Lanzmanas y que bueno, pues está, decíamos, confirmado por las 3 empresas que son la Cosmopolitana, Cerel, quien además ella está incluida en la lista de empresas
bloqueadas por las autoridades financieras desde 2018 y también por Coltop. Pues una explicación que está dando o que ha dado en este audio, en este corte de esta entrevista que tuvo el periodista Miguel Vadillo con Roberto Gil Suar, y que él señala que se trata de manera normal, es una empresa que tiene los recursos para pagar una firma de abogados como la que él encabeza, pero que las autoridades están señalando que al menos una está enlistada como empresa facturera, y además que se trata de una triangulación de recursos por 25.520.000 pesos. Vamos a escuchar también su explicación sobre la empresa Gente Fifi y también la empresa Casa Sierra Santa, que pues está en sociedad con el ex senador Lavalle, quien está acusado de los sobornos de Odebrecht. Vamos a oírlo. La unidad de inteligencia financiera dice que tengo una empresa que se llama Gente Fifi. Sí, es el dueño del portal de mi despacho. Abrí una empresa que le puse Gente Fifi para que fuera dueña del dominio de mi despacho. ¿Y eso qué es delito qué? Gente Fifi. Miren cómo... ¿Es la que están señalando? Ahí aparece en la unidad de inteligencia. No, sí que aparece. Pues. Gente Fifi. Aparece una empresa que se llama Sierra Santa, que constituimos Luis Fernando Salazar, Jorge Luis Lavalle y yo, porque íbamos a poner, en algún momento queríamos poner una quesería en Parras, Coahuila, en un terreno que tiene Luis Fernando Salazar, el padre Luis Fernando Salazar. Esa empresa no tuvo cédula fiscal, no tuvo cuentas de banco, no tuvo una sola operación, no emitió una sola factura, pero ahí aparece en el diagrama como un centro, un nodo de negocio sospechoso. Nunca operó, no tuvo cédula fiscal. Esa empresa la conoce la UIF no por transferencias financieras o bancarias, sino porque está reportada en mi declaración patrimonial. Pues ahí está el senador explicando qué es lo que considera como inconsistencias en las propias indagatorias de las que él es uno de los objetivos junto con otros integrantes del Partido Acción Nacional. Vamos a ver otro corte en el que se refiere a que no hay denuncia por lavado de dinero, señala que no se ha acreditado algo al respecto. Veamos cómo lo dice Roberto Gil Suar. Todos mis clientes, o sea, toda la gente que me pague por el solo hecho de haber sido funcionario público, ¿es lavado de activos? Si es así, ¿por qué no me denunció por lavado? Es muy sencillo, la denuncia es por enriquecimiento ilícito. ¿Quieres la prueba? La denuncia no es por lavado. Solamente enriquecimiento ilícito. Solamente enriquecimiento Sí, ilícito. lo plantea como sospecha. Solamente como suposición, como supuestamente. Aquí está. ¿No? En la carpeta de investigación, cuando la abre, enriquecimiento ilícito. Es el único delito por el cual se... El único. Tan es así que por especialización, Fiscalía Anticorrupción no puede conocer de otros delitos que no sean los de servidores públicos. Si conecta con lavado, tiene que llevárselo a la unidad de inteligencia, de investigación de operaciones por recursos de procedencia ilícita. Si todas esas operaciones son sospechosas, ¿por qué no estoy denunciado por lavado? Es interesante esto, porque sí lo menciona, Pues lo menciona, porque lo menciona, no digo que sea la acusación. La UIF agarra y hace una mezcla. Porque ese informe no se redactó por la UIF. Menciona corrupción y menciona cómo nos conoce. No redactó la UIF, la redactó Santiago Nieto. Por un tema personal. Que todo el mundo ya lo sabe. O era la UIF. También, pero no era la intención de desmantelar una estructura financiera indebida. Era te estoy poniendo las irregularidades. Presentan la denuncia anónima y una semana después aparece el informe de la UIF. El informe de la UIF ya se cayó en la carpeta. Si esos son lavados de activos, te hago la pregunta, ¿por qué la UIF no se creyó por lavado de dinero como es su obligación? Claro. Esa es la pregunta que hay que hacerle. ¿Por qué no, en lugar de presentar 2 denuncias anónimas sin firma y aventar unos informes que han sido desmantelados dentro de la carpeta de investigación, que está construida sobre especulaciones, ahora resulta que un cliente, por el solo hecho de pagarme, está vinculado al lavado?
Asegura Gil Suart que pues no existe esta denuncia por lavado de dinero y además que ya fue desacreditado todas estas sospechas que se virtieron en los expedientes en su contra. Veremos qué determinan las autoridades. Además, en un último corte de esta entrevista, reconoce que no es una persecución del presidente López Obrador en su contra. La razón, la causa. Y la causa es muy sencilla, se llama venganza personal. Los señores están muy enojados conmigo, no sé por qué. Entonces, es un asunto personal, Roberto, pero no es un asunto político, porque lo mencionaste al principio. Es una persecución, Pero es un asunto personal lo que es un asunto personal que motiva una persecución. Es un asunto personal que motiva una persecución política, o a poco lo están haciendo con sus propios recursos. Pero mira, yo cuando digo persecución política es porque están utilizando instrumentos de poder. Y eso está absolutamente claro. No porque haya una persecución del presidente hacia ti. No, yo creo que no. No, pero pues, ni lo crees, pues. Creo saberlo. Además, lo recordarán, fue público. A mí el presidente me invitó a su proyecto. No creo que tenga una animadversión hacia mi persona. No creo. Si hubiera sido yo, estaríamos en otro lugar, porque el presidente tiene dura la mano. Yo creo que es esta parte. Ahora, ¿qué está pasando en el fondo? Mira, no era la intención ni judicializarme, ni la intención era justamente hacer esto, crear la percepción de la existencia de una profusa investigación en mi contra, que tiene un chorro de cosas. La investigación dice otra cosa, ¿verdad? Pero bueno. Ahí están las palabras del político panista Roberto Gil Suart, uno de los involucrados en estas indagatorias. Son varios políticos panistas a los que ha alcanzado esta investigación que ya se lleva en la Fiscalía Anticorrupción y de la cual veremos qué resuelven las autoridades de la Fiscalía General de la República. Él dice que cuenta con evidencias que desacreditan todas estas anomalías detectadas en su momento por la Unidad de Inteligencia Financiera. Además, afirma que se trata de una indagatoria con carácter personal, como venganza personal de quien fuera el titular de la UIF, Santiago Nieto. En su momento, el propio Santiago Nieto ha dicho que Roberto Gil Suart es una persona corrupta. Veremos en qué acaba toda esta historia. Así es, Nancy Flores, es lo que estaremos esperando, ver qué tanto avanzan las investigaciones y que se llegue a una determinación clara, justa, apegada a derecho y que sepamos cuáles son las explicaciones reales sobre estas irregularidades que ha estado señalando las autoridades tanto financieras como fiscales de este país en esta investigación pues tan amplia, tan importante, con señalamientos de estar precisamente triangulando recursos y que, bueno, pues dice Roberto Gil Suart, se trata solamente de una venganza personal de quien entonces encabezó la UIF, Santiago Nieto. Esperemos que sean los hechos los que hablen y por lo tanto haya una investigación profunda y que se lleve al esclarecimiento precisamente de esta situación.